La vida de oración, ahí estamos, ahí seguimos. Bienvenidos todos a nuestra Escuela Diocesana de Oración. Un saludo, como siempre, especial a todos aquellos que cada sábado, como hoy o cada domingo, nos seguís a través del canal diocesano de televisión o de nuestros medios en YouTube, tanto el del canal diocesano de televisión como el canal de espiritualidad en nuestra diócesis. En esta escuela, como ya sabéis y como venimos diciendo, don Francisco, y con él aprendemos a orar, con su sencilla pero profunda explicación del Catecismo, del capítulo 4 concretamente de la Iglesia Católica, la oración. Y fijaos, ya estamos en el tercer domingo de Adviento, gaudete, grita de júbilo, alégrate y gózate de corazón, estad siempre alegres en el Señor. Y Juan, además, les anunciaba la buena noticia: el Señor está cerca. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?, preguntan en el Evangelio. ¿Y nosotros también qué tenemos que hacer? Preparémonos, hermanos, preparemos nuestro corazón a Cristo, y con esta catequesis de la escuela ya número 40, dispongamos nuestro corazón a su llegada. Vemos en esta catequesis los números 2705 y 2706, solo dos. Nos quedan, fíjense, 2 días de este 2021 y ambas catequesis las dedicaremos a otra de las principales formas o expresiones de oración. Hemos visto la oración vocal, veremos hoy la meditación en esos 2 primeros números y después analizaremos los siguientes. Acabábamos haciendo un resumen de la oración vocal por medio de su palabra Dios habla al hombre, por medio de palabras mentales, vocales, la expresión corporal. Veíamos cómo es imprescindible, no solo en nuestra vida, sino en la misma vida de Jesús, que reza, que ora, que hace oración vocal y que enseña a sus discípulos, a sus amigos también a rezar. Y como el Catecismo nos decía que había que asociar los sentidos a lo interior y al mismo tiempo exteriorizar lo que sentimos, con todo el ser. Y concluíamos: la oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana, pero incluso la más interior de las oraciones no podía prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia, decía Santa Teresa, con aquel o de aquel con quien hablamos. Por eso la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Hoy vemos los 2 primeros puntos relativos a la meditación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo en estos puntos? Ver lo que es la meditación en general, ver su naturaleza, su finalidad, ver lo que implica meditar, y dejamos para los otros puntos que nos quedan los métodos de la meditación. Pues bien, ¿qué es la meditación? Dice el Catecismo en el 2705. Es sobre todo una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el cómo y el porqué de la vida cristiana. ¿Para qué? Para adherirse y responder a lo que el Señor nos pide en nuestra vida. ¿Qué hace falta para la meditación? Atención, una atención difícil de encauzar. ¿Y de qué nos vamos a ayudar para meditar? Pues de los clásicos que sabemos. Nos vamos a ayudar de la Sagrada Escritura, de las imágenes sagradas, de los libros litúrgicos, de los tiempos litúrgicos, de los escritos, de los padres espirituales, de las obras de espiritualidad, del gran libro de la creación que nos habla de la belleza y de la historia, y de la página del Hoy de Dios que ya explicará don Francisco. ¿Y qué nos va a permitir la meditación? Meditar lo que se le conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo y con lo que nosotros sentimos. Aquí se abre, por tanto, dice el Catecismo, preciosamente otro libro, el libro de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sea la humildad y la fe, se van a descubrir esos movimientos que agitan el corazón y que tenemos que discernir. Se trata, por tanto, de hacer la verdad para llegar a la luz y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? El objetivo, como nos han dicho, de nuestra Escuela Diocesana de Oración es tan sencillo como aprender a orar orando.
Y esto lo hacemos siguiendo el gran documento del magisterio de la Iglesia, que ha sido el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte cuarta y la última, que realmente es una obra de arte, como estamos viendo. Estamos ahora viendo las expresiones de la oración vocal, la meditación, que vamos a comenzar hoy, y la contemplación. Mirad, tanto la oración vocal como la meditación como la contemplación, la clave es que hay que hacerla con el corazón, con el interior. Hay que crecer por dentro para servir por fuera. Santa Teresa de Jesús tiene una expresión, como ella sabe hacer las cosas, súper, podríamos decir, clara. Dice, cuando uno ha entrado en oración, cuando uno ha entrado en ese encuentro con el Señor, cuando uno ha penetrado en su mundo interior, el negocio ya está hecho. Lo dice ella, ya está hecho el negocio. El gran problema es que no acabamos de entrar en ese encuentro profundo con el Señor. Y ese encuentro se puede hacer con la oración vocal, con la meditación, que como decía Jesús hace unos momentos, sobre todo la definición que es una búsqueda, y también la contemplación. La oración vocal hecha con la boca, pero poniendo alma, vida y corazón. La meditación hecha con la mente. Es una oración hecha con la mente, es decir, una oración discurriendo. Esa es la palabra clave. Por eso Santa Teresa de Jesús, cuando va profundizando en lo que es la vida de oración, dice, ya tampoco consiste la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Todos los místicos cristianos han puesto la clave de la oración en amar. Tanto la oración vocal, permanezco amando con la oración vocal, como la meditación, como la contemplación. Por eso la oración vale más un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Si yo hago una oración en la cual me quedo en lo exterior, pero mi corazón no se transforma, por eso el mayor fruto de la oración es la caridad, es el amor. ¿Cómo sé yo si mi oración va bien? Pues esto va a explicarlo preciosamente este texto de la meditación. Estamos en la página, mejor dicho, en el número 2705. 2705, iba a decir, la meditación es sobre todo una búsqueda. Podríamos decir una búsqueda a corazón abierto. ¿A quién buscamos? Es la pregunta que hace todo ser humano, todo corazón humano. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. O también la pregunta que le hacen los griegos a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Esas son las dos claves de nuestra vida. ¿A quién buscáis? Queremos ver a Jesús de Nazaret. Por eso es tan importante la adoración eucarística. Cuando algunos me han dicho a mí alguna vez, bajo buena capa, pues es lo mismo exponerle el Santísimo que rezar delante del Sagrario. A la definitiva es de fe, sí, pero no es lo mismo. Porque cuando se expone el Santísimo, primero tiene que haber gente, tiene que haber un acto público de la Iglesia. Tenemos que permanecer delante de Jesús. Pero sobre todo, cuando les ponemos, nos exponemos nosotros, porque hemos dicho con el corazón toda la Iglesia, queremos ver a Jesús, como le dicen aquellos hombres. Por eso aquí está la clave de la adoración eucarística. Claro que es de fe, pero siempre es de fe. Esté el Santísimo ahí o esté el Sagrario, yo tengo que vivir de fe, de esperanza y de caridad, que son las virtudes teologales y es lo que cimientan mi vida de oración. Ahora, cuando se expone el Santísimo, como hacemos aquí en la adoración perpetua, podemos decir que estamos entrando en esa sintonía de la profundidad de la oración cristiana. ¿A quién buscáis vosotros? Y nosotros respondemos, queremos ver a Jesús, lo que dicen aquellos griegos a Felipe. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Fijaros, es decir, en la meditación buscamos el encuentro con Cristo, que como dice Santa Teresa, cuando se da, se ha dado ya el negocio, se ha dado ya todo. Porque claro, el gran problema que tenemos en la vida de oración es que como no haya habido un encuentro personal con Jesús que te cambia la vida, pues estamos hablando, pero es como el que está explicando lo que es la miel. Hasta que no la pruebe uno, no sabe lo bueno que es la miel y el gusto de la miel. Por eso dice, importante es que descubramos tanto la oración vocal
como la meditación que estamos ahora explicando, como la contemplación, que siempre es desde el corazón, desde el interior, pero siempre como trato de amistad. ¿Por qué digo esto de trato de amistad? Porque lo importante es estar con Jesús, no tanto la conversación. Yo me acuerdo que hay algunos que cuando van a meditar, ¿qué materia tengo que hacer de meditación? Voy a meditar la Santísima Trinidad en clave de la kénosis del verbo, tal. Y yo le digo a mucha gente, vale, me parece precioso lo que medites, pero eso no es lo más importante. No es lo más importante. Primero porque a Dios tú no le puedes descubrir nada nuevo. Y porque por mucho que tú medites ya Dios lo sabe. ¿Qué te crees? ¿Que Dios no se sabe el misterio de la Trinidad y el misterio de la encarnación del Verbo que estamos preparándonos ahora para la Navidad? Precisamente hoy que estamos celebrando a la Madre Maravillas, o en estos días estamos celebrando a la Madre Maravilla de Jesús, que ha sido una mujer que verdaderamente podemos decir que vivió ese profundo trato de amistad, una gran carmelita. Pues como era Sor Isabel de la Trinidad, o Santa Isabel de la Trinidad, con lo que tú y yo, Señor, nos hemos querido, como decía ella al final de su vida. Hace falta una atención difícil de encauzar. Mirad, la gran dificultad que tiene la meditación es que vivimos en un mundo que está muy disperso. Y cuando nos sentamos, nos ocurre cuando hemos hecho una gran caminata, que todos son agujetas. ¿Es verdad? Tú vas caminando, haces 3 o 4 kilómetros, te sientas y hasta entonces no había sentido y todos son agujetas. Tú te pones a meditar y es una ebullición de pensamientos. Por eso Santa Teresa de Jesús decía, la imaginación, que es la parte más baja, podríamos decir, de la mente, lo más bajo de la mente, y es lo que siempre utiliza el diablo para zurrarnos, la imaginación. Porque donde más actúa Dios es en nuestra mente, y eso es las potencias superiores, actúa Dios, actúa el Espíritu Santo, pero en las más bajas actúa siempre el diablo. Y por eso decía Santa Teresa algo precioso. Decía él que la imaginación es la loca de la casa. Y como la imaginación es la loca de la casa, no hay que hacerle caso a una loca, no hay que hacerle caso. Como le hagas caso a la loca, tenemos loca para rato, en la imaginación, claro. Si viene aquí ahora mismo una persona demenciada y tú quieres que esa persona demenciada tenerla toda la tarde, estar aquí, hazle caso. Nada más que le hagas caso y le prestas una atención, automáticamente se convierte y se queda contigo. Y en la imaginación ocurre lo mismo. Por eso es tan complicada la oración de meditación, porque somos todos muy dispersos, enseguida nos salen agujetas y enseguida actúa la loca de la casa. Esto hace que hoy, por ejemplo, en todos los directores de ejercicios espirituales, que damos ejercicios, nosotros estamos ahora preparando un curso que queremos darle que se conozca mucho para ayudar a gente a dar ejercicios espirituales, que los grandes directores de ejercicios hoy les cueste mucho potenciar la imaginación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que es totalmente imaginativo, es un mundo de imaginaciones, de internet, de películas, de cine, de efectos especiales. Claro, es complicadísimo. La imaginación se convierte en la loca de la casa. Eso está clarísimo, ¿no? Por eso dice que hace falta una atención difícil de encauzar. Lo que sí es verdad, y lo vamos a hacer también una pequeña práctica, dejando en silencio al final 5 minutos, solo 5 minutos de meditación, por hacer una práctica de oración que voy a dirigir un poquito, pero que también voy a dejar después en silencio. Es importante que descubramos que no es fácil hoy tener atención. Enseguida nos surgen muchísima dispersión. El hombre de nuestro tiempo y la mujer son personas que están total y absolutamente fragmentadas. Y por eso es tan complicado esa armonía interior que te hace estar a gusto con el Señor. Enseguida te surgen 50.000 casos, te pones a orar y dices, ¿cómo habré dejado yo la habitación de mi cuarto? ¿Estará la ventana abierta? ¿Estará lloviendo? ¿Estará mi vecina en el quinto? ¿Habrá no sé cuánto? ¿Dónde estará la panadería? Y entonces te acabas sin querer. Decía Romano Guardini, luego te vas de la oración, ni haces la llamada, ni está el cuarto abierto, ni llueve, ni te encuentras con el vecino del quinto, ni nada, pero te has sacado de la oración. Por eso es tan importante y es difícil encauzar. Habitualmente se hace la ayuda de algún libro.
Por eso es que realmente el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte cuarta que estamos profundizando, yo creo que de una manera verdaderamente inmensa y grande, es tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque Teresa de Jesús, durante 17 años, nunca iba a la oración sin poner al lado un libro, con toda humildad y sencillez. Es verdad que llega un momento en la vida de oración que los libros se te caen de las manos, porque ya no te dicen casi nada. Es como cuando estás con un buen amigo, pues no hace falta que te ayudes de una conversación. Es como cuando ya sabes una lengua, tampoco necesitas ya traductor. Si ya la sabes en directo, hablas directamente con el amigo, no tienes por qué ayudarte de un traductor. Pero el libro ayuda bien. A mí me acuerdo que nos decían en el seminario, el rector del seminario, cuando estás muy dispersos, cuando no te centras, cuando te salen y te asaltan miles de pensamientos, cuando la loca de la casa, que es la imaginación, no te deja en paz, ¿qué te ayuda? Pues una lectura meditada, una lectura meditada. Y aquí ahora te va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica algo bellísimo, porque es que absolutamente toca todos los puntos con los cuales podemos meditar, todos los libros con los cuales podemos meditar. ¿Por qué? Porque es salir a la oración, ir a la oración, a lo que salga, si sale con barba San Antón, si no la Purísima Concepción, que decía aquel. Cuando uno va a la oración, a lo que salga, tiene el peligro de que no salga nada, o de que lo que salga sea la improvisación. El padre Larrañaga tiene esta frase que me parece que es importante: quien improvisa la oración, lo improvisa todo. Quien deja la oración y lo improvisa, pues tiene el peligro de que realmente aquello no tenga esa base y esa fuerza. Por eso no hay que dejar la oración improvisada. Y por eso siempre ayuda a poner un libro. Y ahora te va a decir el Catecismo lo siguiente: habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, lo que nos decía nosotros el rector del seminario y nos decía el director espiritual. Cuando estás en la capilla una hora, a veces tener un libro te viene bien. Ahora vamos a ver qué libros se pueden ayudar, pero hay libros sobre todo de meditaciones, que son algunos muy buenos. ¿Que ves que el libro de meditaciones se te cae de la mano y no te dice nada? Bueno, no importa, es un soporte. Es como si quieres una especie como de andadero para poder caminar, que te puede ayudar a caminar, ¿no? Eso ocurre. Es decir, cuando ya tú ves que las muletas ya no te sirven, las dejas. Los libros son como unas muletas que te ayudan al encuentro con Cristo. Cuando esas muletas ya no te ayudan, las dejas. Que tienes que volver otra vez a andar con muleta porque eres humilde y reconoces que a veces permanecer en el amor de Dios una hora, un tiempo largo todos los días, a veces cuesta, vuelves otra vez a las muletas. Porque una cosa es orar y otra cosa es ser un hombre o una mujer de oración, que es distinto. Orar puede uno estar un rato orando, pero ser un hombre o una mujer de oración, que se suele caracterizar porque uno busca la soledad, busca el silencio, busca el encuentro con Dios y tiene en su corazón ese gozo y esa alegría que es tan importante. ¿Cuáles serían los libros que a los cristianos no les puede faltar? Estamos hablando de meditación cristiana, que es completísima, no tienen absolutamente la meditación cristiana nada que no tenga completa, que pueda tener otro tipo de meditaciones, porque la meditación cristiana es completísima, ¿no? ¿Qué no puede faltar en la meditación cristiana? Y lo dice el Catecismo. Primero, la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio. Y me acordaba, leyendo a Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, en Historia de un alma, que él le pidió al Señor Jesús: quiero un libro de meditaciones. Y dice que entendió en su corazón que le dijo el Señor: el Evangelio es el mejor libro de meditaciones. El Evangelio, la Escritura. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Qué importante es tener, por ejemplo,
El Padre Nuestro lo hace en nuestra diócesis, que hace el comentario de cada domingo, por cierto, de una manera profunda, con una gran base de teología y de escritura. Pero, por ejemplo, hay muchísima gente que los hace en Internet. También Jesús, el delegado de espiritualidad, de la Dirección de Espiritualidad, tiene una página buenísima donde hay un comentario que van haciendo distintos autores al Evangelio. Pero yo creo que es importante que tengamos esa clave de que todos los días orar el Evangelio de cada día, según la liturgia de la Iglesia, según el año litúrgico. Y hay comentarios buenísimos en Internet. Yo también lo hago a través de cada día. Y también tengo algún libro para la meditación de cada día. ¿Por qué? Porque ayuda mucho el Evangelio. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, Señor. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Las imágenes sagradas, curiosamente, es un libro de meditación. Yo lo digo muchas veces, y eso se ha recomendado aquí en nuestra escuela diocesana de oración. Tener, por ejemplo, en tu casa una imagen del corazón de Jesús, un Cristo hermoso, un icono, como hacen los orientales, o una imagen de la Virgen de Fátima, o un icono de la Virgen, o un San José, tener una Biblia abierta. ¿Por qué? Porque las imágenes, es verdad que la mejor, sin lugar a dudas, no la mejor. La presencia real sustancial de Jesucristo es la Eucaristía. Donde está la Eucaristía, ahí está todo, ¿no? Pero qué importante es en nuestra vida espiritual las imágenes. A mí, cuando a veces hay algunos que se creen, me acuerdo que me decía una vez una persona con buena voluntad, yo me gusta mucho en las capillas que no haya nada, ninguna imagen, una pared en blanco. Digo, pues seguramente que tú no reces nunca en esa capilla, porque los que pasamos a veces horas y horas en capillas rezando, necesitamos una imagen que mirar. Es decir, que una pared en blanco está bien, es muy austero. Si estás rezando que está la liturgia de las horas o alguna cosa te puede ayudar, pero necesitamos imágenes. Y de hecho en la Navidad lo que estamos contemplando es que Dios ha hecho imagen, que Dios ha hecho carne, que Dios ha hecho visible, que Dios ha hecho un niño para ser abrazado. Porque si no hay humanidad no se puede abrazar. Yo no puedo abrazar a un niño, yo no puedo tener ternura si no hay vida, si no hay algo humano, ¿no? Dios ha hecho un bebé para que el hombre no tenga miedo a Dios. ¿Quién tiene miedo a un bebé? ¿Quién tiene miedo a un niño? No tenemos nunca miedo a un bebé y a un niño. Podemos tener miedo a alguien, pero un bebé a un niño. Por eso Dios ha hecho hombre, se ha hecho carne, se ha hecho un niño, se ha hecho un bebé. Entonces es importante las imágenes a la hora de orar y de meditar. Cuando yo, por ejemplo, en distintos encuentros explico algunos iconos, pues cómo esos iconos te ayudan a meditar en los distintos colores. Hemos tenido hasta hace poco aquí la imagen de San José con el niño. Era un icono precioso, ¿no? A mí esa imagen me sugería mucho. La Inmaculada, que tantas veces conecta nuestro canal diocesano y que se oye y que se ve tan hermosa, ¿no? Entonces eso te sugiere muchas cosas. Por tanto, Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, el mejor libro de meditación. Pero esperad, que sigue todavía diciendo muchos libros que puede tener un cristiano para meditar. Otros muchos. Dice así, las imágenes, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los textos litúrgicos. ¿Puede haber una espiritualidad al margen de lo que la Iglesia está viviendo en el año litúrgico? Pero yo no puedo estar al margen. Porque la Iglesia lo que quiere es que viva cada día. Pues si he vivido ahora hace poco la fiesta de Santa Leocadia, la patrona, pues esos textos que la Iglesia me propone. Estamos, como decía Jesús, ya en el tercer domingo de Adviento, acercándonos con la figura de Juan Bautista hacia el misterio de la Navidad. El gran personaje del Adviento va a ser María, que le esperó con inefable amor de madre, dice la Escritura, y dice sobre todo, preciosamente, el prefacio. Pero se puede también vivir esa realidad sin que realmente yo medite los tiempos, los textos del día o del tiempo. La Iglesia tiene su pedagogía, su año. Y esto es precioso, el año de la Iglesia. Qué bonito es el tiempo de Adviento, ¿no? Además parece que acompaña a todo, ¿no? Y en ese tiempo que estamos caminando hacia Belén con María y José, al encuentro definitivo del Señor con su pueblo, con su gente, ¿no? Nació en medio de la noche, en el frío de la noche. Parece como que todo te ayuda a vivir este misterio precioso del Adviento. Yo no puedo vivir
al margen del latido del corazón de Cristo en la Iglesia, que es la liturgia. No puedo vivir. Es que le tengo muchísima devoción al Vía Crucis, estupendo. Pero el Vía Crucis lo vivirás, si quieres, que también José y María, llegando a Belén, también es un Vía Crucis, es un camino de la cruz, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero tú no puedes estar al margen de lo que la Iglesia te propone. Por lo tanto, es fundamental en tu espiritualidad y en tu oración que la Iglesia viene en tu ayuda a través de los textos litúrgicos de cada día y del año, donde está todo el misterio pascual, la Virgen, las fiestas de la Virgen. Hemos celebrado de poco la Inmaculada, la fiesta de los santos. Yo no puedo estar al margen de la vida de la Iglesia. Una espiritualidad que no tiene en cuenta esto, cojea. Cojea, es una espiritualidad que cojea. No puede estar viviendo al margen de lo que significa la liturgia de la Iglesia. O de los escritos de los padres espirituales. Fíjate, escritos de los padres, los santos padres, que tantas veces he citado yo en esta Escuela Diocesana de Oración, los padres del desierto, y que es una preciosidad, los apotegmas, los que se iban al desierto, los que meditaban, los que pasaban los cenobios, la vida de oración, los monasterios, toda esa, el desierto, toda la espiritualidad del desierto que es tan hermosa. Pues conocer todo eso, la riqueza inmensa que tiene la Iglesia. Las obras de espiritualidad. Un hombre que quiera ser de oración tiene que conocer las obras de espiritualidad. Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, Sor Isabel de la Trinidad, Madre Maravillas, tantas y tantas personalidades que tenemos, San Bernardo, San Jerónimo. Podemos, las grandes obras de espiritualidad, el alimento sólido. Cuando uno está enamorado de Jesucristo, quiere conocer de Jesucristo todo. Y sobre todo lo que a lo largo de estos siglos han estado y han meditado. Y en estas obras de espiritualidad yo hablaría también de los hombres de nuestro tiempo. Mirad, ¿quién no ha rezado, por ejemplo, con los libros de Carreto, de Carlo Carreto, que tantas veces he recomendado? Por ejemplo, Cartas en el desierto, que hizo furor en su momento, Más allá de las cosas, Mañana será mejor. Esa trilogía de textos de Carreto hemos rezado todos. De Jean Lafrance, la oración incesante, cuando ores decid Padre. ¿Quién ha rezado con los textos de Jean Lafrance? Mi vocación es el amor. ¿Quién ha rezado con esos textos? Leclerc, por ejemplo, otro libro pequeño pero otra gran obra, Sabiduría de un pobre. ¿Quién no ha rezado con los textos de Leclerc? Y tantos autores que hay actualmente, ¿no? Pero yo creo que es necesario, o tenemos nosotros también aquí en Toledo, personas que han tenido una profunda espiritualidad, don José Rivera, padre Mendizábal, incluso párrocos que ha habido y que han sido hombres que han escrito y que han tenido una profundización en la oración y han contado su vida de oración. Santos muy cercanos a nosotros. Estamos celebrando ahora en la iglesia de San Pedro de Alcántara. Toledo está plagado de santos. Santa Beatriz de Silva. Aquí estuvo Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, hemos dicho. Pero ha habido tantos y tantos santos. San Juan de Dios, que también deja su estela en lo que es una vida de oración. Por tanto, grandes autores. Y ya llega verdaderamente a una maravilla del texto de precisión. También podemos meditar con la gran obra de la creación. No sé si sabéis que San Juan de la Cruz se llevaba a los novicios a ayudarles a orar y a meditar alguna tarde de retiro o algún día de retiro, y se lo llevaba a los recodos y a los meandros y a los bosques, como algo que es maravilla, como el gran libro de la creación. Así oraba el israelita piadoso cuando madrugaba. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo.
Mi alma está sedienta de ti como tierra reseca, agostada sin agua. O el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, las estrellas, la luna que tú has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, la creación también es un libro. Por eso San Juan de la Cruz, el místico de las nadas, el místico probablemente más alto de la humanidad, se llevaba a sus novicios a que tuviesen también sus ratos de oración, contemplando cómo en el otoño caían las hojas o cómo en la nieve y el frío también se veía la presencia de un Dios que todo lo dejó prendido de su hermosura, que todo lo dejó lleno de su hermosura. ¿Y qué más dice el catecismo? Y el de la historia, el gran libro de la creación, el de la historia también. O sea, también en la historia vemos el paso de Dios, en toda la historia, en toda la humanidad. Estamos viendo tantos, antiguamente se decía, y quizá no se dice antes, decían algunos que había que rezar con el Evangelio en la mano y con el periódico. Bien, era una forma de expresar, sobre todo en los años 70 y 80, de que no podía estar mi oración al margen de la vida, de la historia. Y es verdad, al cristiano le interesa todo. ¿Qué no te interesa a ti como cristiano? Si, como dice el Vaticano II, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. No me va a interesar lo que pasa en el mundo, lo que le pasa a mis hermanos. Voy a tener una vida espiritual y una vida de oración que esté al margen del volcán de Las Palmas, o que esté al margen de la pandemia, o que esté al margen de los problemas políticos, sociales que vive la sociedad. Yo no puedo vivir al margen de todo eso, esa humanidad. ¿Cómo voy a vivir al margen? Mi oración no sería cristiana. Sería un planteamiento al margen de la vida, al margen de la historia. Esa oración, eso no es cristiano. Eso puede tener un planteamiento muchas veces casi de vivir al margen de lo que es la vida, de lo que es la historia. A mí me interesa todo. Me interesa todo porque todo lo ha vivido Cristo. Todo lo quiere vivir Cristo conmigo. Y la página del hoy de Dios. Del hoy de Dios, precioso esto también, la página del hoy de Dios, ese hoy de Dios. Y cuando yo rezo, cuando yo medito, estreno cada día mi vocación, estreno cada día mi vida de fe, mi vida de esperanza, mi vida de caridad, estreno cada día la vida. Por eso es verdad que cuando uno hace una vida de oración, cuando uno tiene una profunda vida de oración, pues uno descubre que vive su vida en el color de la esperanza y no en blanco y negro, que es lo que a veces mucha humanidad que ha buscado en tantos y tantos sucedáneos, en la droga, en el alcohol, vive muchas veces la vida. La vive en blanco y negro, pero no la vive en el color de la esperanza. Por tanto, fijaros, vamos a hacer un resumen del 2705 que dice así. ¿Dónde puedo yo encontrar esta vida de oración? ¿Qué ayuda me puede de algún libro a todos los cristianos y que no les puede faltar? Las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad de ayer, de hoy, que verdaderamente la Iglesia las ha valorado y ha dicho que son caminos seguros de búsqueda del Señor. El gran libro de la creación y el de la historia también, y la página del hoy de Dios. No me digáis que no tenemos para meditar, para el encuentro con el Señor, para esa búsqueda, tenemos verdaderamente materia. Seamos humildes. Santa Teresa de Jesús, la gran mística, 17 años con un librito allí al lado, porque a veces viene bien algunas herramientas y alguna ayuda, algunas muletas te viene bien. Es verdad que las muletas las utilizas cuando necesitas, luego las dejas, pero a veces necesitamos las muletas, porque necesitamos para caminar algo que nos ayude, porque lo importante en la oración es estarse amando al amado, trato de amistad con quien sabemos que nos ama, permanecer en su amor, estar con él, aunque estemos aburridos, aunque estemos sin sentir nada, aunque parezca que estamos más aburridos pero hemos permanecido en su amor. ¿Tú te crees que a Dios no le va a volver loco cuando tú le buscas a Él? No buscando sus consuelos, sino buscándole a Él, que es el que te da los consuelos. Pero a Él. No busco los consuelos de Dios, sino el Dios de los consuelos.
Y en el 2706 dice así: meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Esto ya es una maravilla, lo que es la meditación. Estamos hablando de búsqueda, estamos hablando del negocio interior, de discurrir. Eso es la meditación. Pero tanto la oración vocal como la meditación, como la contemplación, la clave está en hacerlo con corazón. Poner alma, vida y corazón, porque si tú discurres como estás discurriendo un problema de matemáticas, o si tú estás haciendo una oración vocal como un papagayo, o si tú estás contemplando un cuadro pero no te enteras de lo que estás mirando, tiene que ser poner en ello alma, vida y corazón. Más bien diría yo, caer en la cuenta, que es la expresión que utiliza toda la espiritualidad cristiana. Caer en la cuenta de la presencia de Dios, caer en la cuenta de su amor, caer en la cuenta de que Dios me ama. Por eso, meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. ¿Claro? Es decir, si yo estoy contemplando el misterio, por ejemplo, de la Navidad, tengo que confrontarlo conmigo mismo. Francisco de Asís y Charles de Foucault decían: yo no puedo ver cómo Cristo vive tan pobre y yo no sentirme llamado a vivir la pobreza. Lo decían ellos. No puedo vivir esa pobreza de Jesús en Nazaret o en la cruz y yo querer seguir viviendo verdaderamente de una manera que no es cristiana o de una manera que no tiene en cuenta la pobreza de Dios, que Dios elige, ¿no? Por lo tanto, hay una confrontación. Yo medito la vida de Jesús y me pregunto cómo vivo yo. Por eso, la oración personal, tanto vocal como meditación como contemplación, tiene que dar como fruto la transformación de la vida, la conversión. Por eso dice que aquí se abre otro libro. Aquí se abre otro libro. ¿Cuál es el libro que se abre? El libro de la vida. Seguramente que todos habéis leído un libro que también fue clásico de espiritualidad de Guayón, que luego dio ejercicios espirituales al Papa Pablo VI, retiro en el Vaticano, y que escribió un libro que también fue muy conocido de meditación: Orar para vivir. Pues esto es lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: orar para vivir. Esto está diciéndolo. Es decir, el libro de la vida. Mirad, si la oración no te sirve para la vida, no sirve para nada. Porque ¿para qué te sirve entonces la oración? Para estar tú un ratito ahí como regustando ¿qué? Si luego no te ayuda a tu desayuno, a tu estar con tu familia, a tu trabajo, a tu ambiente, a soportar a esa persona que cada vez que las ves venir dices: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Todo eso que forma parte de nuestra vida, ¿no? Si tu vida espiritual, tu vida de oración no te lleva a la vida, ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve la oración? Por eso lo explica muy bien. Y por eso decía Guayón: orar para vivir según los criterios de Dios, según los criterios del Evangelio. Por eso dice, aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y que se les puede discernir. Claro, aquí viene eso que el Papa Francisco está repitiendo continuamente en toda la idea que está ahora repitiendo de la sinodalidad, pero que es verdad que tenemos que hacer discernimiento. Pero ¿se puede hacer discernimiento si yo antes no he sido confrontado con lo que estoy viviendo? ¿Se puede hacer discernimiento, que es saber si estoy eligiendo el camino que Dios quiere para mí, que es lo mejor? Porque fijaros, discernimiento, es que algunos no saben muy bien lo que es discernimiento. Yo no tengo que discernir si tengo que hacer el bien o tengo que hacer el mal, eso no tengo que discernirlo. Si tengo que ir a misa los domingos, no tengo que ir a misa los domingos. ¿Eso que voy a tener que discernirlo? Tengo que ir, porque lo dice la ley de Dios. El discernimiento no es entre lo bueno y lo malo, sino en lo que Dios quiere de mí y lo que Dios quiere para su Iglesia. Eso es el discernimiento. Discernir. Usted, pues es que la Iglesia, vamos a discernir si hoy nos pide el Señor a la Iglesia que seamos santos. Hay que discernirlo. La vocación de la Iglesia por el bautismo. Vamos a ver si queremos discernir si vivimos profundamente la liturgia de la Iglesia, el servicio a los más pobres. Eso hay que discernirlo. Discernimiento es confrontar si lo que estamos viviendo es lo que el Señor quiere que vivamos ahora.
Eso es el discernimiento, la voluntad de Dios en mi vida. Y para ahí es muy importante lo que dice también San Ignacio en sus ejercicios. A veces somos engañados como ángeles de luz. ¿Cuánta gente ha apartado el diablo de la vida de oración y de la vida espiritual? Porque ha habido tentaciones que, por ejemplo, le ha enfermado. Han acabado enfermos. Y al acabar enfermo, se acabó ya la vida espiritual, claro. Se ha corrompido el sujeto, que habla San Ignacio, se ha corrompido el sujeto. Por eso es muy importante, eso es un discernimiento. No, mire usted, a mí es que Dios me pide que no coma, que no beba, que no duerma, que en fin todo para el Señor, que no me cuide, que tal igual que no ve, como San Pedro de Alcántara, como aquí, como no duermo, no como, tal y cual. Bueno, pues como decía aquel, 7 días santo y ya toda la vida tonto, ¿vale? Pero no has discernido. ¿Por qué? Porque el discernimiento espiritual te llevará a que podemos ser engañados, también bajo capa de ángel de luz. ¿Cuánta gente ha caído y se ha alejado de la vida de oración y de la vida de fe porque ha sido tentado y sobre todo ha sido capaz de perder hasta la salud, bajo capa de un seguimiento por amor a Jesús, por amor a Cristo, por amor tal? Ya, pero también tienes que tener un poquito de saber que podemos ser engañados, ¿no? Las tentaciones que San Juan de la Cruz ya hablaba, de que a veces hay barcas en los mares o en los ríos que se hunden por excesivo peso. Y él dice, esos son como penitencia de bestias, decía él, porque te hunden. No, cuanto más mejor, no, si es lo que Dios quiere para ti. Porque la santidad es cumplir la voluntad de Dios, no lo que tú quieres. Y ahí estamos todos a la hora de discernir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Ese es el discernimiento. No entra a hacer lo bien y lo mal, eso no hay que discernirlo. Vamos a discernir los mandamientos de la ley de Dios y los cumplimos o no los cumplimos. Entonces tiene que discernirlo, usted tiene que hacerlo y ya está. Están revelados. Esta moral, voy a ver si cumplo la moral. Si es que usted no tiene que discernir eso, que está ahí. Lo ha dicho la Iglesia y punto. Tendrá que discernir de lo bueno lo mejor y sobre todo lo que Dios quiere para ti, para la Iglesia, para la parroquia. Eso sí tenemos que discernirlo. Entonces tenemos que dedicar nuestra vida. Y termina este punto, que es precioso. Dice, según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la clave. Y esta es la clave de toda realidad. Señor, ¿qué quieres que haga? Pues esto es un poco lo que nos quedamos ahora. Vamos a escuchar primero el cántico tan hermoso en este testimonio y después yo voy a dirigir un minutillo para luego dejar unos minutos que podamos reflexionar en silencio total, hacer una meditación que luego yo os animo a que hagáis todos los días largamente, mucho más largo, pero hoy vamos a hacer una pequeña práctica de la meditación contemplativa. Basta con saber que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta con saber que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Me basta con saber que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta con saber que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir.
poder después resucitar. Me basta con saber que estás en mí y que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta con saber que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar, que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando a la orilla del mar. Me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro inclinándome hacia ti, para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal. Me bastará. Meditamos que me basta saber que estás aquí. Y podemos pensar en 3 puntos brevísimos para meditar. Que todos los profetas le anunciaron, dice el prefacio, que Juan Bautista le proclamó próximo y que María le esperó con inefable amor de madre. Meditamos unos minutos estas 3 claves ya cuando estamos tocando con las manos la Navidad.
Os invitamos a continuar a lo largo de esta tarde del sábado y mañana domingo esta sencilla meditación en la alegría de la cercanía del Señor. Gracias Ángel, un joven que nos ha cantado con esta bonita voz de la parroquia de Miguel Esteban, que viene acompañado de José Casas, también natural de Miguel Esteban, pero en este caso José residente en Toledo, casado con Alba felizmente desde el 2018 y padre de un niño ya de casi 2 años. Él es licenciado en Derecho y ahora está trabajando en el sector de las telecomunicaciones. Es feligrés, como él dice, de las parroquias de San Andrés Apóstol y Santa Bárbara. Y como tanta gente joven que reza y nos ayuda a rezar, hoy viene a darnos su testimonio. En primer lugar, no quisiera comenzar sin dar las gracias a María por haberme empujado a decir sí a esta iniciativa de la Delegación de Espiritualidad. Gracias porque en una sociedad en la que resulta más necesario que nunca un testimonio vivo de los creyentes, seguimos viviendo una tibieza de un mundo secularizado, un mundo que es hostil a Dios, en el que no tenemos miedo a sobresalir o mostrarnos tal cual somos por el mero hecho de no ser señalados, de no ser estigmatizados incluso como católicos. Hoy más que nunca la fe vive una persecución y no solo de sangre, también social. Es por ello que hoy se hace más necesario que nunca levantar la voz, manifestar al mundo cómo vivimos, cómo amamos, cómo perdonamos y sobre todo cómo somos perdonados. Cómo en definitiva estamos llamados a vivir el amor de Dios que se nos ha manifestado en la figura de Cristo Jesús. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo don Francisco, reverendo señor don Jesús, gracias por haberme permitido estar hoy aquí para ofrecer lo que considero un pobre testimonio de una vida llena de misericordia. Misericordia no porque haya habido grandes episodios de conversión, momentos cruciales en la encrucijada de mi vida. No, es una vida llena de misericordia porque el Señor, aquí presente, que conoce mi miseria y mi debilidad, que sabe de mis torpezas y mis inseguridades, que sufre mi pecado, nunca ha llegado de llenarme, por medio de María, de sus innumerables gracias. Consagra cada uno de mis días con su presencia poderosa e imperceptible. Colma mi existencia de múltiples gracias que ahora vengo a compartir con vosotros. Soy una persona afortunada porque se me ha concedido la gracia de descubrir el gran tesoro de la fe. Ese tesoro que, si bien se encuentra escondido, pero muy latente en el campo que es nuestra vida, exige un trabajo de búsqueda y excavación, de descubrir nuestra nada para desear encontrarnos a aquel que todo lo llena. Ese trabajo yo lo inicié en mi familia, una familia humilde que siempre ha vivido la fe con mayor o menor hondura, una madre que acude a misa diaria y participa en todo aquello que los avatares del día le permiten, desde catequesis a cáritas parroquial, un padre que, si bien en la mesura de los patrones que la responsabilidad de cada época le confiere, me supo animar y guiar con su ejemplo callado pero siempre fiel. Por ello, quisiera aquí compartir una pequeña anécdota, porque siempre que se dice que qué sería de la fe de nuestro tiempo sin las abuelas y las madres, siempre me viene esta anécdota. Siempre ha quedado imborrable en mi memoria desde hace muchísimos años, y creo porque está escondida en mi corazón al que tanto bien hizo en ese día. Y es que, no siendo yo joven, alrededor de la quincena, encontrándome en casa sin saber qué hacer y con ganas incluso de evitar ir a misa un domingo por la tarde, recuerdo a mi padre frente a mí, diciéndome: ¿no vas a misa hoy? Venga, ya estás yendo, que es domingo. Ese pequeño gesto, que no resultaba ser otra cosa que un guiño de fe, insignificante para muchos, me demostraba el valor que siempre se ha vivido en mi casa, la importancia que había que dar a cada cosa y a cada señor. No obstante, en mi casa siempre se ha vivido ese ambiente de fe, un catolicismo practicante y vivo, que a través de pequeños gestos, como la encomienda del día, la bendición de la mesa, la misa diaria y la participación en la parroquia, fueron forjando en mí un espíritu creyente, aunque no siempre dócil al espíritu. Fueron mis padres y ese ambiente familiar en general el que propició y fraguó la fe que ahora vivo. Esa fe que me toca avivar y transmitir en mi familia y a mi hijo en particular, y a cuantos comparten la vida conmigo en general. Ese camino en el que mis padres me inician, comienzo a recorrerlo en solitario, con las circunstancias que la edad y el momento me otorgan.
Empiezo a participar en grupos parroquiales desde joven, los cuales estaban dirigidos en su momento por Salustiano García Vaquero y posteriormente por Raúl Tinajero, que don Jesús bien conocerá porque es natural de Corral de Almaguer. Como digo, con la rebeldía e ingratitud propia de la edad, participo en esos grupos parroquiales, pero nunca sin llegar a profundizar en el misterio de la fe con que ese ahínco trataban de descubrirnos. Eso me lleva a enfriar un poco el espíritu y ya llegado el bachillerato y la universidad, a separarme de la vida parroquial y a encontrarme a un lado de ese camino iniciado. Pasan los años y si bien he vivido la fe con la devoción y fidelidad que la inocente ignorancia permite, asistiendo a misa y celebrando las fiestas que tradicionalmente se habían vivido, y con esa fe que me habían inculcado, no será hasta bien entrado el periodo universitario cuando vuelvo a encontrarme de bruces con el Señor. Son esos pequeños detalles que ahora, una vez pasados, muestran su huella. Esa huella que nos hace ver que a veces, aunque lo creyésemos, en ningún momento hemos caminado solos. Pasan los años y continúo con mi vida, siempre fiel a la Eucaristía dominical y a las fiestas de precepto. Pero no será hasta el año 2009, en una Cuaresma, en un inocente acto de ver la película de la Pasión, como tantas veces había hecho antes, pero esta vez es con un tono un poco especial. Es en esa escena en la que Cristo, en su vía dolorosa, carga con su cruz, y en una de sus caídas su madre corre hacia él para consolarlo, y levantando su mirada hacia María le dice esa frase que tanto me conmueve: «¿Ves, madre? Yo hago nuevas todas las cosas». Es aquí, en este momento, donde una voz clara y nítida escucho en mi interior que me dice: «Es hora de volver a casa». Y es en esa Pascua de 2009 cuando vuelvo a casa, participando de nuevo en las celebraciones con los jóvenes y siendo por aquel entonces vicario don Enrique del Álamo, hoy vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida. Es así como, participando nuevamente en la parroquia en sus actividades, es como se va avivando nuevamente esa llama de fe, aunque no será finalmente hasta 2011 cuando el Señor me tiene reservado un nuevo giro inesperado. Nuevamente nos encontramos en el tiempo de Cuaresma y en esos inocentes sacrificios a los que somos invitados para ese tiempo de penitencia y preparación, el Señor, sin duda por mano de María, me reta a su manera a rezar inocentemente el rosario todos los días de la Cuaresma. Si bien ya desde pequeño conocía la oración del rosario porque en multitud de ocasiones mi madre nos invitaba a rezarlo con ella en casa, nunca me había dispuesto a rezarlo yo solo. Y es aquí donde María entra en escena en el teatro de mi vida. Es a través del rosario, con su rezo diario, donde el carácter empieza a doblegarse, donde empiezo a descubrir un gozoso misterio de confianza y esperanza en Dios. Es en ese tiempo de Cuaresma donde María empieza a forjar la nueva vida que me ha traído hasta aquí, que con mis imperfecciones y miserias ha forjado lo que soy, pero siempre en camino de lo que María quiere que sea. Con ese descubierto gozo paso toda la Cuaresma rezando el rosario y con la finalización del Triduo Pascual me siento incluso obligado felizmente a seguir rezando día tras día sin importar, en muchas ocasiones incluso a rezarlo 3 veces, porque unos u otros al final me pedían que los acompañase. Y llega el tiempo de la Pascua. Qué sorpresa cuando algo dentro de mí me lleva a elevar la apuesta. ¿Y ahora? ¿Por qué no asistir a misa diaria? Me comprometo con Cristo a que durante esa Pascua, además del rosario, acudiría a misa diariamente, con la nueva sorpresa de que al terminar los días de Pascua, ¿cómo iba a dejar de ir a misa en el mes del Sagrado Corazón de Jesús? Pues alargábamos el reto hasta el final de junio. Llegado el último día del mes y reforzando la fe día a día con el rosario, ¿cómo no iba a asistir a misa el mes dedicado al Inmaculado Corazón? Pues así seguimos, en misa y rezando el diario diariamente, creciendo en un gozo tan especial que al final acabó irradiando en muchos que estaban a mi alrededor, evidentemente no por méritos, sino por gracia. No será ya hasta unos ejercicios espirituales impartidos por don José María Alsina en 2014, cuando descubro un pequeño gran tesoro del Tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María. Con ese pequeño libro se enciende en mí un amor que empieza a inundarlo todo. María, como siempre lo ha estado en realidad, empieza a estar presente vivamente en cada momento y circunstancia de mi vida, en mi familia, en mis amistades, en la relación que años antes había iniciado ya con la que ahora es mi esposa. María lo acapara todo y todo lo hace bueno, todo lo convierte en bello.
Con mi consagración, la cual pude celebrar felizmente el 9 de junio de ese 2014, empieza un camino de verdades. Y digo verdades porque es aquí donde empiezo a vivir la relación con mi ahora esposa más auténticamente, a vivir la amistad con toda la hondura de que es capaz un amor auténtico. Junto con nuestro párroco, Juan Antonio, formamos un pequeño grupo formado por 5 ingenuos devotos de la Virgen, alguna vez alguno más, que se reunían cada día para rezar el rosario ante el Santísimo Sacramento, fortaleciendo una amistad que incluso ha llegado hasta hoy más auténtica si cabe. Esa alegría que desbordábamos al postrarnos ante María, al final acabó contagiando a muchos otros que ahora se han erigido en egregios devotos de la Virgen. Es en este periodo en el que se abre un camino de discernimiento y fortalecimiento de la vocación, en mi caso esponsal, camino que por providencia pude compartir con mi esposa Alba, pues en ese mismo año ella también se consagró a la Virgen en la fiesta del Pilar, un feliz 12 de octubre. Es en ese camino de oración cuando ambos necesitamos rezar juntos. Y aunque durante largo tiempo las circunstancias nos obligaron a recurrir al teléfono móvil, no dejamos de rezar el rosario unidos cada día, aunque ella estuviese en Madrid y yo en Miguel Esteban. Así llegaron a ser las cosas que incluso el mismo día de nuestra boda nos levantamos a las 6 de la mañana para rezar juntos el rosario, cada uno desde casa y por teléfono, pero poniendo en este día tan importante en primer lugar siempre a la Virgen. Gracias a esa devoción común que supimos vivir en el noviazgo, no nos dejamos nada sin poner sobre la mesa temas tan cruciales como la sexualidad, el futuro laboral, los posibles hijos y su educación, cómo queríamos vivir nuestra fe y la importancia que tendría en nuestro matrimonio. Todo lo confiamos y todo lo pusimos en sus manos. Y es así como cuando llegaron los momentos complicados en los que el cansancio, la monotonía del trabajo, los problemas del día a día y la comunión de 2 personas con sus manías y circunstancias se volvían una sola, caminando juntos de la mano de la Virgen. Y con la llegada de José, el hijo con el que Dios nos bendijo el año pasado, surgen siempre nuevas complicaciones, cansancios, discrepancias en cómo afrontar un tema u otro, pero siempre lo hemos dejado todo en conjunto o de manera personal al escrutinio y voluntad de Dios. Intentamos con mayor o menor fortuna ponerlo todo en sus manos, siendo conscientes de que sin la oración caminamos a ciegas y sin su gracia no podemos llevar a término la obra buena que Él ha pensado para nosotros. Ese camino que gracias a Dios llevamos recorriendo juntos durante casi 4 años, no podemos recorrerlo sin la oración. Esa oración que nos postra de rodillas ante el otro en un gesto de servicio y humildad. Esa oración hace presente al Señor en medio de nosotros, vivo y vivificante, humillando nuestro egoísmo y doblegando nuestro orgullo. Es la oración la que nos abre el corazón de par en par y nos muestra tal cual somos, con nuestra debilidad y pecado, y de lo cual se sirve el Señor para manifestar su grandeza. Es realmente, y aunque a veces no queramos darnos cuenta, el rezo de laudes al inicio del día, el rezo de completas en acción de gracias y perdón al finalizarlo, el rosario y la frecuente Eucaristía, la participación asidua de los sacramentos, especialmente la reconciliación y la dirección espiritual, lo que confieren a nuestro matrimonio y familia su fortaleza, su fidelidad y, en definitiva, su belleza. Echo la vista atrás y en esa historia solo puedo ver gracia y misericordia. He sido bendecido, junto con los míos, con el don de la fe, la cual nunca puede ir desligada de la oración personal y comunitaria, esa que es esponsal y litúrgica, que la hace crecer y ser más auténtica. Esa oración que a veces tanto cuesta, pero que nos lleva a vivir cada día con fidelidad, diciendo como María, sí al Señor. Terminamos con este testimonio precioso de nuestro hermano que ha aplicado bellamente lo que es la oración. Volveremos dentro de una semana y seguiremos contemplando y viviendo el misterio de Cristo a través de esa meditación que significa la búsqueda del amor de Dios.